noches, Dios les bendiga grandemente, bendito sea el Señor. Estamos aquí una vez más para compartir, para estudiar la bendita y santa palabra de Dios. Y damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí, compartir, estudiar la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estar compartiendo este precioso estudio que estamos haciendo en esta noche en esta semana sobre el libro de los Gálatas. Pero antes de eso vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por la vida, porque pones en nuestro corazón el querer y el hacer de estudiar tu palabra, de apartar un tiempo cada día para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos ser edificados en Cristo para que podamos nosotros edificar nuestra vida sobre la roca. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora están conectados. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos a ir con este tema precioso. Les invito a que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas capítulo 2. Estuvimos estudiando un tema supremamente interesante el día de ayer. Y hoy vamos a hablar el título de el devocional en esta oportunidad en nuestro estudio del libro de Gálatas es un pecado vigente. Un pecado vigente. Estuvimos hablando y estuvimos compartiendo de cómo en la iglesia de los Gálatas, que no era en una ciudad, sino era en una región de varias ciudades, se dieron una serie de problemáticas y por causa de estas problemáticas, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribirle a los Gálatas. Y hoy vamos a hablar de un pecado que es muy común y lo cometió el apóstol Pedro. Vamos a ir por favor al segundo libro de Gálatas y vamos a leer, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando versículo por versículo. Libro de Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, dice la palabra, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Muy bien. Cuando el apóstol habla aquí de que pasaron 14 años, fueron 14 años que él predicó en toda esta región de Galacia, 14 años. 14 años sin ir a Jerusalén, 14 años sin que él estuviera de cuerpo presente allí en Jerusalén. Pero pasaron 14 años y él vuelve, regresa a Jerusalén, vuelve con Bernabé y también lleva a un nuevo acompañante, a un joven griego que había conocido la palabra y que se estaba formando y que se estaba levantando como un predicador del evangelio bíblico, sano, doctrinal, que era Tito. Hay un detalle aquí. El apóstol Pablo mismo está diciendo que él regresó con Bernabé, pero también llevó a Tito. ¿Por qué llevó a Tito? Los estudiosos creen que fue un acto estratégico de parte del apóstol Pablo llevar a Tito por la siguiente razón. La iglesia estaba empezando a tener inconvenientes y problemas, todos encaminados a la contaminación doctrinal, la contaminación del evangelio. Y Pablo regresaba a Jerusalén porque se iba a dar lo que se conoce en la historia como el primer concilio de los apóstoles.
Recuerde que un concilio es una reunión donde los apóstoles, ellos se reunían y discutían fundamentalmente temas de carácter doctrinal y en esa discusión de temas doctrinales, ellos enderezaban, eh, afianzaban las bases doctrinales del verdadero evangelio. Entonces, cuando Pablo regresa a Jerusalén con Bernabé y con Tito, lo hace fundamentalmente para llegar a esta reunión que se iba a llevar a cabo y que quedó registrada en el libro de los Hechos en el capítulo 15. Y en este encuentro, fundamentalmente se iba a discutir si las personas eran salvas por gracia o tenían que seguir sujetos a la ley de Moisés, porque lamentablemente muchos judaizantes que creían en el Señor Jesucristo eh, estaban enseñando que sí, que había que creer en el Señor Jesús, en la cruz, en su sacrificio, pero que además había que seguir sujetos a la ley. Y esto era una de las cosas que se iba a discutir, debido a que los judaizantes estaban muy activos entre el pueblo y literalmente ellos decían que estaba bien creer en el Señor, pero que también tenían que estar sujetos a la ley de Moisés. ¿Qué pasaba en Jerusalén en esta época? Que la iglesia en Jerusalén estaba compuesta fundamentalmente por judíos. Entonces no habían allí gentiles. De tal manera que en este versículo 1 del capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice que llevó también consigo a Tito, fue algo estratégico para mostrarles allá en la iglesia a una persona que no era judía, a un griego, como lo era Tito, que él había sido salvo no por el cumplimiento de la ley o de rituales, sino por la gracia de Dios, y que Tito, siendo griego, tenía tanto derecho como el más judío de los judíos de conocer del Señor, de predicar la palabra y de vivir el evangelio. Así que fue muy estratégico. Seguimos. Versículo 2. Subí debido a una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los no judíos. El apóstol Pablo escribe este versículo porque él estaba eh, poniéndose él mismo en tela de juicio. El mismo apóstol Pablo se estaba poniendo en tela de juicio. Es decir, si ustedes allá en Jerusalén están predicando que creen en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, en el derramamiento de su sangre, en la gracia, pero además ustedes están predicando que hay que seguir sujetos a la ley de Moisés, de pronto el equivocado soy yo. De pronto yo, Pablo, estoy equivocado en lo que estoy predicando. De tal manera que nos vamos a reunir en privado y yo les voy a exponer el Evangelio a los apóstoles de tal manera que podamos darnos cuenta si el Evangelio que yo estoy predicando está bien enfocado o no está bien enfocado. Pero el apóstol les dice, si yo estuviera predicando un evangelio diferente, pues yo sería el equivocado y no tengo problema en reconocerlo. Y si es así, pues he trabajado en vano porque entonces he entendido mal el evangelio. Por eso el apóstol escribe este versículo 2. Entonces, él regresa a Jerusalén, se reúne en privado con los apóstoles de la época que allí se encontraban y él dice en los versículos 3 y 4 lo siguiente, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse,
a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Habían muchos falsos que se habían introducido en la iglesia y que estaban predicando un evangelio que no era el evangelio sano, el evangelio de la palabra del Señor. Y estos eran aparentemente creyentes, pero realmente no eran creyentes. Y se introdujeron a escondidas, dice el apóstol, porque llegaron a la iglesia aparentando ser creyentes verdaderos, pero empezaron a tratar de infiltrar, primero de escuchar qué era lo que enseñaban, qué era lo que enseñaban los apóstoles en la iglesia para empezar a infiltrarlo y para empezar a corromperlo. Y el apóstol les dice que ni aun Tito, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, de tal forma que el apóstol los confronta. Entonces, iglesia de Jerusalén, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con Tito, que es griego? ¿Lo vamos a obligar a que se circuncide y esté sujeto a la ley o a que esté sujeto bajo la gracia? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué creen ustedes que se debe hacer? Pero la iglesia en Jerusalén aceptaron lo que Pablo estaba diciendo, lo encontraron completamente bíblico de Dios y no obligaron a Tito ni lo presionaron a que él se tenía que circuncidar. Entonces la iglesia empezó a corregirse. La iglesia empezó a que ya no escuchaban a los falsos hermanos que se habían levantado. Hoy día, yo creo que hoy día lo correcto es que la iglesia, en vez de estar dividida y estar con celos entre pastores, deberían más bien unirse y hacer coaliciones genuinas, denominacionales, interdenominacionales, etcétera, para purificar la doctrina. Yo no he visto el primer grupo de iglesias reunido, eh, sacando documentos oficiales, haciendo concilios donde se recuerde a la gente las bases fundamentales y doctrinales de la doctrina bíblica con respecto a muchos temas, a la pena de muerte, al aborto, al homosexualismo, al lesbianismo y a otros tantos temas que hoy agitan a nuestra sociedad. Entonces, literalmente el apóstol continúa en el versículo 5 diciendo: a los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Estos, estos falsos hermanos empezaron a afirmar cuando el apóstol Pablo llegó. eh, Por eso dice el apóstol, a los tales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando el apóstol Pablo llegó con Tito, ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que viene con un griego? ¿Y por qué tiene que estar un griego aquí? Olvídese, ese es un gentil. Él no tiene por qué estar aquí. Y si quiere estar, pues tiene que circuncidarse. Entonces, ¿qué hace este hombre Tito griego aquí reunido entre nosotros? Si esta es una iglesia puramente judía y es para los judíos, él no tiene por qué estar aquí y ni siquiera se ha circuncidado. Entonces Pablo les responde, y no va a ser circuncidado. Y si no les gusta, miren a ver qué van a hacer. Pero Tito, siendo griego y gentil, tiene el derecho de estar en esta iglesia en Jerusalén como cualquier creyente, sea judío o no sea judío. Y así les guste a ustedes o no, así lo critiquen o no, por ser griego, por no estar circuncidado, por no judaizarse como ustedes lo quieren judaizar, pero él no va a ser circuncidado. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo en el versículo 5.
A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en nosotros. No vamos a permitir que ustedes, señores falsos hermanos judaizantes, vengan a exigirnos a nosotros que Tito, por ser griego, se tenga que sujetar a la ley de Moisés y que tenga que circuncidarse. Eso no va a pasar, porque vamos a mantenernos en la verdad del evangelio. Entonces el apóstol Pablo se mantiene firme frente a estos falsos hermanos. ¿Qué está pasando hoy dentro de la iglesia? Lamentablemente, esta firmeza que el apóstol Pablo muestra, esta firmeza, esta actitud enérgica que el apóstol Pablo muestra en contra de estos falsos que estaban engañando, que estaban pervirtiendo el evangelio, es lo que hace falta hoy entre los creyentes, en la iglesia de Cristo hoy. Hace falta esa actitud enérgica de contender ardientemente por la fe. Lamentablemente, en el afán de agradar, en el afán de evitarse problemas, en el afán de evitarse discusiones, encontronazos, etcétera, hoy la gente dentro de la iglesia no cuestiona, no discute, no se atreve a levantar su voz y a decir un momento, pero es que aquí en la Biblia dice esto y usted nos está enseñando algo diferente. Hoy la gente con dificultad hace eso, pero una de las razones se fundamenta o radica en el hecho de que la gente hoy no es formada en doctrina. Después de que el apóstol nos dice que él no aceptó, no cedió a la presión de estos judaizantes, mire lo que dice en el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, que el apóstol cuando regresa a Jerusalén se sienta con otros apóstoles y lo que hace es predicarles el evangelio. Y entre todos se hablan y se enseñan el evangelio. ¿Para qué? Para darse cuenta si el apóstol Pablo está equivocado o no. Es decir, como diríamos en Colombia, el apóstol Pablo se da la pela. Bueno, como aquí están predicando en la iglesia en Jerusalén, que creen en Cristo, pero que además hay que sujetarse a la ley y estar sujeto a todos los rituales judíos, como la circuncisión, el no comer cosas inmundas, el lavarse las manos antes de comer, etcétera, etcétera, y lo mezclan con el evangelio del Señor Jesucristo, pues como todos están tan convencidos de eso, de pronto el equivocado soy yo. Pues venga a ver, les predico el evangelio y ustedes me dicen si estoy equivocado o no estoy equivocado. Pero le voy a predicar es a los que tienen reputación de ser bíblicos y doctrinales. Eso es lo que está diciendo en el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, cuando el apóstol Pablo les predica la palabra, ellos le dicen: Pablo, usted no nos está diciendo nada nuevo, lo que usted está predicando es lo mismo que nosotros predicamos y literalmente estamos comprobando que usted sigue predicando el evangelio como lo mandó el Señor Jesucristo y nosotros no tenemos absolutamente nada que añadirle porque usted está predicando la palabra de Dios, la gracia de Dios, la salvación por fe, por gracia, pero no por obras. Está muy bien, no hay ningún problema. Entonces en el versículo 7 el apóstol Pablo dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de los no judíos, como a Pedro el de los judíos, aquí hago una aclaración, el apóstol Pablo dice esto porque literalmente en la iglesia de Jerusalén, como era eminentemente de judíos, y habían muchos judaizantes que se estaban metiendo allí, es decir,
Judaizantes son los que creían en el Señor Jesucristo y el sacrificio en la cruz, pero que seguían creyendo también en el estar sujeto a la ley de Moisés, a la Torá. Entonces ellos empezaron a decir y a propagar que habían dos evangelios, que había un evangelio que era el que predicaba el apóstol Pablo a los gentiles. Recuerde que gentil en la Biblia se le denomina a toda persona que no es judía de nacimiento. Y que había otro evangelio que era el que predicaba el apóstol Pedro, que era exclusivamente para los judíos. Y en ese sentido, estos judaizantes empezaron a enseñar en la iglesia que literalmente era, eh, ellos eran una raza exclusiva y especial, cuyo evangelio era únicamente para ellos y para los gentiles era otra cosa. Bueno, entonces el apóstol Pablo lo que les dice es, yo fui apóstol escogido por Dios, nombrado por el Señor, para llevar el evangelio a los gentiles. Y el apóstol Pedro para llevarle el evangelio a los judíos. Pero no son dos evangelios, es el mismo evangelio. Muy bien, sigamos. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para los no judíos. Es decir, que el evangelio es uno solo, sea para judíos o para gentiles. Y literalmente la veracidad de esta afirmación se evidenciaba en los frutos que se estaban obteniendo a raíz de la predicación de la palabra y de cómo la gente se estaba convirtiendo a Cristo, fueran judíos o no fueran judíos. Luego sigue diciendo en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Es decir, que los apóstoles aceptaron el llamado, el ministerio y el apostolado de Pablo, tanto que llegaron a ser la mano derecha. Y esa palabra donde dice en señal de compañerismo, esa palabra compañerismo viene del original griego koinonia, con K, koinonia, que significa fiesta para compartir las cosas de Cristo. Entonces, ya aquí Pablo y Bernabé se dirigían a presentar el evangelio a los no judíos. Miren el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. El apóstol Pablo hizo obra social como quedó registrada en el libro de Hechos capítulo 20, pero aquí en el capítulo 15, cuando él regresa a Jerusalén y tienen el primer concilio de los apóstoles para aclarar todo este enredo doctrinal que se estaba moviendo, él no hizo obra social ahí, él fue exclusivamente a aclarar todo este tema doctrinal, toda esta contaminación que se estaba dando al interior de la iglesia. Muy bien. Ya en los siguientes versículos encontramos algo supremamente interesante en los versículos 11 y 12, y es donde me quiero centrar hoy en el mensaje para que reflexionemos. Dice la palabra en el versículo 11 y 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí o le resistí, dice la Reina Valera, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de los judíos. Muy bien. En esta preciosa palabra dice que estaban en Antioquía. Acuérdese que Antioquía era una ciudad de la región de Galacia, hacía parte de los Gálatas. Y esta iglesia en Antioquía era formada en su gran mayoría por gente no judía. Había mezcla entre judíos y no judíos. Y literalmente ellos celebraban en la iglesia primitiva, por eso hoy eso es legítimo hacerlo, unas reuniones a las que llamaban ágapes. Y esos ágapes tenían una conexión al finalizar donde celebraban la cena del Señor, es decir, tenían sus ágapes, unas fiestas de gozo donde había coinonía y se reunían alrededor de la comida. Los judíos hacen esto todavía hoy día. Muy bien. Ellos al hacer esos ágapes, pues obviamente compartían de su comida, hacían unas grandísimas comidas y antes de celebrar la cena del Señor, con esto cerraban con la celebración de la Santa Cena, pero ellos habían comido, habían compartido, habían celebrado, habían gozado, habían reído, estaban unidos. Y por eso la palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Pero los, cuando los no judíos eran salvos, los gentiles, eran salvos por la predicación del evangelio, ellos se añadían a la iglesia y esto empezó a generar un problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque los gentiles no venían de la tradición de Moisés, los gentiles no venían de la tradición de la ley. Ellos, por ejemplo, comían carne de cerdo común y corriente. Para ellos no era un problema. Imagínese usted por un momento la iglesia. Está llena de judíos. Todos somos creyentes, ¿verdad? Todos somos cristianos porque creímos en el Señor y lo recibimos. Bien, pero los judíos vienen con su tradición aquí metida en la cabeza de la ley de Moisés, de no comer cerdo, de circuncidarse y una cantidad de cosas. Los gentiles no. Entonces, en la celebración de los ágapes se empezó a generar un problema y un dilema. ¿Por qué? Porque si se hacía comida, por ejemplo, de cerdo, estaba el debate de si comer o no comer. Entonces, literalmente, los judíos creyentes que nunca habían comido cerdo, ellos se veían en un debate tremendo. En cambio, los gentiles, ellos venían de sus costumbres y muchos venían de comer carne y estaban acostumbrados a comer cualquier tipo de carne y que era sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué se podía hacer? Llegó un momento en que los líderes de la iglesia dijeron, ¿qué podemos hacer para que aquí no se nos arme un problema y se ofendan judíos y se ofendan gentiles dentro de la iglesia? Bueno, pues la solución salomónica fue poner en los ágapes dos grandes mesas, como dos buffets diferentes. Allá había un buffet que era para los judíos y aquí había un buffet para los no judíos. Y de esa manera ellos ponían los alimentos preparados y los judíos pues los tomaban con sus rituales y en la otra mesa estaban los alimentos para los no judíos donde se sentaban a comer. Cuando el apóstol Pablo llegó, él llegaba a los ágapes y se sentaba tranquilamente en la mesa de los no judíos y él llegaba y se sentaba y comía común y corriente, aunque él era judío. Y él enseñaba, les decía a los judíos, les decía, hombre muchachos, miren, nosotros ya estamos bajo la gracia. Y el comer carne o el no comer carne ni les va a quitar ni les va a poner. Así como si ustedes están circuncidados o no están circuncidados, ni los hace más
ni menos aceptables delante de Dios, porque estamos bajo la gracia. Porque claro, los judíos lo veían a Pablo, que era judío de pura cepa, y se sentaba en la mesa de los gentiles a comer en la iglesia en esos ágapes, pues lo miraban como raro. Ellos todavía tenían una lucha allí. Entonces, así estaban las cosas, así estaban y así se estaban dando las cosas en la iglesia de Antioquía. Ese es el contexto. Cuando llega un día el apóstol Pedro a visitar la iglesia. Entonces, literalmente, recuerden ustedes que Pedro luchó mucho a nivel doctrinal con todos estos temas de si comer, de si no comer, y acordémonos que fue el apóstol Pedro quien tuvo un sueño donde vio que del cielo descendía un lienzo y veía muchos animales de todo tipo, puros, impuros, y que una voz le decía, mata y come, y él decía, no, Señor, ninguna cosa impura comeré, y la voz le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Era el Señor tratando de sacar a Pedro de ese legalismo en el que Pedro estaba y del que le fue muy, muy difícil salir. Entonces, Pedro llega a la iglesia de Antioquía y él seguía con la dieta de los judíos, pero cuando él llega a la iglesia se encuentra con dos mesas y él dice, ¿esto qué es? Entonces él visita la iglesia y mire lo que pasa, el apóstol le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía lo reprendí cara a cara, mejor dicho, en palabras de hoy, siglo XXI, le metí su regañada, lo exhorté. Pablo, el apóstol Pablo cogió al apóstol Pedro y le llamó la atención y le dijo en pocas palabras, Pedro, eres un hipócrita. Eso es lo que está diciendo aquí. Eres un hipócrita, porque cuando llegó la hora de comer, literalmente el apóstol Pedro, él si veía judíos allí en la iglesia, iba y comía con los judíos. Pero cuando no habían judíos, venía y comía con los gentiles. Y así se la pasaba, así se la pasaba. Yo me imagino la situación y vamos a imaginar que llegó el momento del ágape y el apóstol Pablo se sienta con los gentiles, come, se come un buen pedazo de cerdo, pero el apóstol Pedro está al otro lado y lo observa. Se acaba el ágape y se van para la casa, los dos se van caminando y de pronto Pedro le dice, Pablo, ¿y cómo estaba el cerdo, hermano? ¿Eso a qué sabe? No, pues Pedro, la verdad es que eso estaba como bueno. Y mañana van a dar chuleta de cerdo en salsa barbecue. Así que si usted quiere, hermano, lo invito para que usted se coma unas buenas chuletas de cerdo. ¿Por qué no viene a probarlas? Entonces, al otro día, yo me imagino que llega el apóstol Pedro y se sienta en la mesa de los no judíos y empieza a degustar esa chuleta de cerdo y dice, oiga, esta cosa es deliciosa, esto es muy rico. Y con esta salsita barbecue, qué delicia. Y el apóstol Pablo le dice, se lo dije, le dije que es delicioso. Ah, bueno, no, está muy bien. Pero cuando literalmente llegan, dice la palabra que llegaron unos judíos de Jerusalén a visitar la iglesia en Antioquía, él se timbra, el apóstol Pedro se pone nervioso y literalmente él ya para el siguiente ágape dice, no, 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 yo no me puedo sentar allá porque ¿qué van a decir? Y por eso es que el apóstol Pablo lo confronta tan fuerte, porque al siguiente ágape Pedro llegó con la intención de sentarse en la mesa de los gentiles, pero literalmente cuando vio que había visita de judíos que habían llegado de Jerusalén, él se dirigió a la mesa de los gentiles y hizo la simulación, simuló que simplemente pasaba por alrededor y fue y se sentó con los judíos. Por eso dice en el versículo 14, y en su simulación
participaban también los otros judíos. No solo el problema de hipocresía fue de Pedro, de tal manera que aún Bernabé, mire usted cuál tal era la presión social, que Bernabé, compañero de milicia de Pablo, se dejó contaminar. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Un error vigente, un pecado vigente, la hipocresía con Dios. Usted encuentra gente en la iglesia que pretenden manipular y engañar al pastor que es consagrado, al pastor que está metido con oración, como si Dios no le mostrara al pastor. Muchas veces yo hablo con la gente y le digo, ¿usted está en santidad? Sí, señor, pero el Señor me está mostrando que estuvo en residencias la semana pasada y estuvo en fornicación. Sin embargo, yo callo y guardo silencio. Lo que hago es orar por esa oveja, porque esa oveja necesita oración y necesita arrepentirse, está portillando el vallado. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, fue delante de todos que lo confrontó. Si tú, siendo judío, vives como los no judíos y no como judío, ¿por qué obligas a los no judíos a judaizar? Pedro, eres un hipócrita, porque tú vives como los no judíos, pero les estás exigiendo a los no judíos a judaizar, es decir, a adoptar las costumbres y las conductas y los rituales, etcétera, de la ley de Moisés, de la Torá. Entonces no es correcto. Pedro, está actuando muy mal. Usted está actuando de una manera completamente equivocada. Lamentablemente hoy, este error, este pecado de Pedro es muy común dentro de la iglesia, hoy siglo XXI. La hipocresía para con Dios. Porque una cosa es el comportamiento que estamos teniendo en la iglesia y otro, el comportamiento que estamos teniendo afuera. Usted que dice ser creyente, usted que dice amar a Dios, ¿qué hace utilizando su WhatsApp para enviar imágenes y mensajes que no son propios de un verdadero creyente? ¿Qué hace usted, mujer, o usted, varón, enviando imágenes morbosas y vulgares, tratando de suscitar en el otro, despertar en el otro la carne y pasiones y concupiscencias? ¿Qué hace usted prestándose para conversaciones que no agradan al Dios del cielo? ¿Qué hace usted teniendo un comportamiento en la iglesia X para salir y afuera estar teniendo otro? ¿Qué hace usted diciendo que ama al Dios del cielo cuando usted se deja arrastrar por el mundo con mucha facilidad y está dispuesta o está dispuesto a negociar las bendiciones de Dios y a cambiarlas por un plato de lentejas? ¿Qué hace usted diciendo que es creyente, un creyente verdadero, cuando usted es bueno hablando de la palabra, predicando la palabra, pero literalmente usted no la vive en su vida? Eso es hipocresía. Y el apóstol Pablo encaró, confrontó al apóstol Pedro por su hipocresía. Y en el versículo 14 queda claro que había una hipocresía que no solo el apóstol
en la que solo el apóstol Pedro estaba cayendo, aún Bernabé. Lo que esto nos deja ver que la presión social era muy fuerte, porque Bernabé era compañero de años del apóstol Pablo de predicar. ¿Por qué Bernabé no tenía las cosas claras como las tenía el apóstol Pablo? ¿Por qué se dejó arrastrar? Bueno, la verdad es que sucede lo que sucede hoy día, en esa época también. Es tal la presión social que tiene muchas veces el creyente que sucumbe ante esa presión social y termina cayendo en una simulación. Aquí no se utiliza la palabra hipocresía, se utiliza la palabra simulación. Hipocresía. Simulaban. Eso es en el original griego hipocresía. Eran actores, recuérdenlo. Una palabra griega que significa actor. Saltaban al escenario y su comportamiento era un comportamiento X, pero no era el comportamiento genuino de ellos como personas. Eran actores, eran hipócritas. Y el apóstol Pablo lo confronta a Pedro y muchos estaban cayendo en esto, pero lo confronta a él porque él por ser autoridad en la iglesia literalmente estaba contribuyendo a contaminar a mucha gente dentro de la iglesia. Yo me imagino que Bernabé habrá pensado probablemente, bueno, si lo está haciendo el apóstol Pedro, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero el apóstol Pablo los cuestionó y los confrontó muy fuerte y dijo, y fueron arrastrados, Bernabé también, por la hipocresía de ellos. Hoy, mucho creyente está siendo arrastrado por la hipocresía de otros. Como ven a otros creyentes en esa hipocresía, empiezan a legitimar esa hipocresía y empiezan a asumir que literalmente, como ellos son hipócritas y les va bien, entre comillas, ellos también tienen el derecho de comportarse de tal manera. Y se nos olvida que literalmente cuando nosotros entramos en esta hipocresía, estamos entrando en una hipocresía con el mismo Dios del cielo. La iglesia en Jerusalén estaba llena de legalistas muy severos, que literalmente hacían que el apóstol Pedro se apartara de la libertad que tenía en Cristo Jesús para acogerse y retroceder nuevamente hacia el judaísmo. Entonces, la inconsistencia al guardar el verdadero evangelio es lo que queda aquí evidente. Nosotros no podemos y no debemos vivir como vivió el apóstol Pedro en este episodio de su ministerio. Debemos pedirle al Dios del cielo que nos dé la capacidad de ser honestos y de ser sinceros con el Señor. Usted no usted puede hacerlo en el sentido de que lo puede decir. Usted puede, si usted quiere, usted puede decir que ama a Dios, usted lo puede declarar, usted puede decir, Señor, Señor, usted lo puede decir, pero que usted esté siendo sincero delante de Dios, aunque usted esté convencido en sus emociones de que es sincero, delante de Dios la cosa puede ser completamente diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nuestra vida literalmente esté bajo la perfecta gracia de Dios y que nosotros estemos siendo sinceros con el Señor y que nosotros estemos siendo honestos con Dios. No pretendamos, mis amados y mis amadas, engañarnos a nosotros mismos. El apóstol Pedro cometió este error. Usted un día tuvo un encuentro con Cristo y cuando el apóstol Pablo iba para Damasco,
y en su encuentro con el Señor Jesucristo tiene un cambio dramático de vida, él rompió con la esclavitud del pasado. El pecado trae vergüenza. Y si usted pretende pecar y seguir su vida como si nada, está cayendo en una simulación. Es una simulación. El tema es que a Dios no lo podemos engañar. Usted a Dios no lo puede engañar. Es imposible engañar a Dios. Es imposible. Todo lo sabe el Señor. Absolutamente todo. Entonces la invitación en esta hora es a que usted se sincere con Dios. A que usted le diga al Señor y reconozca de manera honesta, Señor, yo no puedo seguir llevando una doble vida. Yo no puedo seguir siendo un actor delante de tu presencia. Yo no puedo seguir siendo un simulador delante de tu presencia. Yo no puedo seguir siendo un hipócrita delante de tu presencia. Tú lo sabes todo de mí. Yo digo que te amo, pero yo no te honro. Esa es la verdad. Yo no te honro. Yo no te honro como tú mandas. Yo no te honro. Yo no honro tu palabra obedeciéndola. Yo digo que te amo, pero yo no te honro realmente. Con ninguna de mis áreas, porque ni con la económica, ni con la sexual, ni con la material, ni con la social, ni con la financiera, porque es que el ser humano está para glorificar a Dios y glorificar es con todo su ser, con su alma, con su mente, con su cuerpo, con su corazón, con todas las áreas de la vida. De tal forma, mis amados y mis amadas, que en esta noche la invitación es a que meditemos en esta palabra y en esta actitud del apóstol Pedro, a través de la cual el Señor nos enseña hoy que no debemos caer en una simulación. Dios nos guarde a usted y a mí de caer en una simulación. Dios conoce y sabe su pecado. Dios sabe cuándo fue la última vez que usted fornicó y estuvo en residencias. Sabe lo que hace en secreto cuando usted nadie lo está mirando. Sabe sus luchas, sabe su pecado, sabe absolutamente todo. Dios nos ayude a estar limpios delante del Señor. Y si por alguna razón usted pecó, corra a pedirle perdón a Dios y apartarse, porque no es rezar y pecar para empatar, no, es pedirle perdón a Dios y apartarse de ese pecado. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que esta palabra dé fruto en todos aquellos que escuchen, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, que esta palabra quede en el corazón y traiga cambio y traiga transformación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.